Un saludo, mis grandes amigos. Un saludo para todos. Muy afectivo. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal aquí en las Islas Británicas. Un saludo para toda la gente que está escuchando a través de Universo Virtual Comunicaciones, mis audios. Y un saludo para todos los que están viendo mis videos. Me pueden encontrar en el canal de APSA, me pueden encontrar en espacios transpersonales, la página web. Ahí se está mejorando, se está puliendo detalles. Me pueden escribir al correo absalonsb@hotmail.com para cualquier tipo de consulta, taller, conferencia, lo que necesiten. Hoy voy a manejar un tema con mucho respeto. Voy a manejar este tema porque nos estamos confundiendo un poco. Hay algo que se llama trastornos de despersonalización. Irnos como fuera de la realidad, desrealización y despersonalización. Muchos profesionales de la psicología están tomando como algo parecido el hecho de que las personas empiecen a ser conscientes de la falsa realidad que están viviendo, de su inconsciencia y de que asuman unos cambios en su vida. Y muchas personitas profesionales están comentando de que se puede uno despersonalizar al vivir conscientemente en la vida. O sea, podemos perder ese personaje que nos ha tocado experimentar a través de un programa inconsciente y empezar a darnos cuenta de que nosotros no somos el personaje. Entonces le llaman despersonalización. Yo quiero que tengamos un poquito más claro estos términos. Si ustedes van al manual de psiquiatría y de psicología, el DSM-5, primero hay que hacerse varias preguntas. La primera pregunta que yo quiero que se hagan es: ¿quién es el personaje que está creando los trastornos mentales? ¿Y quién es el personaje que dice que eso es real y que el tratamiento, el medicamento es tal y cual? Yo estudié psicología forense y ahí estudiamos mucho los trastornos, porque cuando uno hace una valoración en un tribunal o en cualquier caso que se presente, tenemos que dar claridad del estado mental, de lucidez de ese personaje frente a su acción cometida. Y si tiene algún tipo de trastorno, vamos al manual del DSM-5 y ahí miramos los ítems, los puntos que determinan qué tipo de trastorno o alteración tenía esa persona que cometió un delito. Eso es algo que se hace. Entonces clasifican y organizan y sacaron unos manuales que van actualizando. Pero la pregunta es: ¿quién hace eso? ¿Quién define un trastorno? Muchas veces han tratado de investigar esto, y a los que son autoridad y definen estos trastornos, porque todos los años crean un nuevo trastorno, acorde a la sociedad, acorde a la cultura, y ellos son los que dicen: esto se llama así y esto tiene tales componentes, y si tiene esto, pues tiene que ir a terapia o a tratamiento de medicamentos o a tratamiento de psiquiatría. Muchos, lo digo con mucho respeto, muchos trastornos realmente no tienen ningún sentido ni consistencia. Otros sí están muy claros, están muy bien argumentados, pero se están creando porque hay un comercio total donde la gente, vuelvo y digo, crea la realidad o se la crea a otro. Usted le pueden decir: usted tiene un trastorno límite de personalidad, y posiblemente no lo tenga, pero usted empieza a crearlo y a materializarlo sin tenerlo. Lo mismo es que en las enfermedades. Muchos médicos, y esto se llama efecto placebo, le dice: usted tiene una enfermedad, pero realmente no la tiene, pero usted la crea, la avala, porque nosotros somos co-creadores de realidad, y la materializa. Bueno, el trastorno de personalidad o de realización puede suceder en personas que tengan un impacto, un accidente, por ejemplo. Muchas personas que están en el mundo inconsciente, la pérdida de un ser querido,
le llaman pérdida. Ya les he dicho que nadie pierde, pero ellos tienen esa idea de que es una pérdida, de un hijo, de un padre, de un negocio, de un trabajo, y generan estrés y generan angustia interior. Esto es muy común, lo sé. Cuando vivimos en el mundo de la inconsciencia, es muy común que generemos mucho estrés. Y ese estrés va a desarrollar desajustes a nivel psicofisiológico. Ahí sí puede suceder ese trastorno de despersonalización. Puedes perder la visión, puedes empezar a ver cosas que no son. Es un mecanismo de protección que tiene el cuerpo porque tú estás dando un reporte de estrés frente a una situación impactante y te saca como mecanismo de esa realidad. O sea, el cuerpo siempre ha sido el amigo tuyo, no el enemigo. Lo que pasa es que lo interpretamos mal. ¿Qué significa el amigo? Que si él ve de que tú estás reportando un estado estresante, de miedo, de acoso, de estrés, segrega sustancias y crea un desajuste para sacarte de esa realidad y te monta una realidad diferente. Puede sucederte eso. Y ahí sí puedes crear un trastorno de desrealización o de personalidad. Empiezas a aislarte, empiezas a tener miedo frente a la vida, a salir al trabajo, salir a un sitio, poder conversar, empiezas a perder el equilibrio, empiezas a perder la visión, empiezas a tener y a sentir problemas de pronto y te haces a la idea que tienes una enfermedad mental o un problema físico en tal parte. Ahí sí le creo. Sucede mucho cuando estamos en el mundo de la inconsciencia, porque no nos conocemos, porque dependemos del mundo externo para que nos diga qué realmente tenemos, porque no sabemos quiénes somos. Yo invito a la gente a que se conozca, mis queridos amigos. Ustedes vinieron a crear realidades, pero para eso necesitamos conciencia en la vida. Si una persona es consciente de que sus hábitos alimenticios son inadecuados y los cambia, de pronto está comiendo mucha carne grasosa que obstruye su cuerpo, que no procesa los alimentos y hace un hábito ya por ensaladas, eso no significa de que tenga un trastorno mental. Si yo soy consciente de que todo lo que está en el mundo exterior es simplemente una manipulación orquestada por gente muy inteligente, y yo empiezo a observar ese sistema que está funcionando y empiezo a salirme del sistema con unos hábitos diferentes. O sea, el hábito tradicional de consumir alcohol los fines de semana, ya dejo de tomar ese hábito porque eso era social y era permitido y era avalado. El hábito de vivir por ensayo y error, metiéndome con personas sencillamente a ver cómo me va con esa persona y luego tengo sufrimiento, tengo maltrato. Ya empiezo a observar eso, hago un alto en el camino y me tomo un tiempo para compartir con las personas. Pero hay gente que va en la inconsciencia, en el ensayo y error. Mucha gente. Eso produce sufrimiento, porque no sé lo que me espera. Pero cuando yo soy consciente y construyo mi realidad, es muy diferente. Ah, es que tú te has alejado. Ah, es que tú ya no bebes con nosotros en el grupo. Ah, es que tú ya no te tomas los aguardienticos. Ah, es que usted ha cogido mucha disciplina con el deporte. Ah, es que usted ya no es consciente de que necesita tomar contacto con la naturaleza y mantiene mucho en la naturaleza. Y hay gente que lo ve como si fuera una alteración mental eso. Y hay muchos psicólogos que dicen, perdió su personalidad, la que tenía, y empezó a crear otra diferente porque se realizó. ¿Qué es esto? Hay gente que va a las conferencias de conciencia. Muchos profesionales van a las conferencias de conciencia y dicen, ¿y qué pasa entonces si yo tengo un trastorno de despersonalización por esto que me estás planteando? Empiezo realmente a cambiar muchas cosas que yo traía y eso se llama despersonalización. Dejo de ser la persona que era, el personaje que era y empiezo a transformar un mundo de conciencia y lo ven como trastorno. Por ejemplo, que se aísle para hacer meditación. Por ejemplo, que realmente aprende a vivir consigo mismo con amor. Por ejemplo, de que sea más consciente
en su vida y se observe como el observador que observa su realidad. Y empieza a modificar comportamiento y dice, qué extraño, has cambiado, ya eres otra persona, ya estás, no sé, alimentándote diferente, expresándote diferente, hablando diferente. Te has transformado y tienes un trastorno. Lo siento, mis queridos amigos. El vivir en el ser, el vivir en la conciencia, el conocer que somos campos de energía y cómo funcionamos, el hecho de que somos co-creadores a imagen y semejanza, no es una enfermedad, no es una patología, no es un trastorno. El dejar realmente el personaje que estabas haciendo antes y construir una realidad donde no hay personaje, sino que hay conciencia, hay observación, no es una enfermedad ni un trastorno. Sí existe enfermedad cuando lo que yo estoy haciendo me sucedió por estrés, por angustia o por miedo. Perdí mi trabajo, me dio un desajuste, perdí un negocio grande, invertí mucho dinero, me dio un desajuste, me dio vómito, me dio mareo, no sé, no sentía mis brazos, empecé a tener temblores, pensamientos. Ahí sí hay un trastorno por un impacto creado desde la inconsciencia, desde el miedo. Es muy diferente. Es muy diferente al hecho de que yo realmente ya no tenga miedo. Si sucede un impacto realmente en el mundo inconsciente, te causa un efecto como un mecanismo de protección que tiene el cuerpo, porque el cuerpo simplemente es un amigo. Dice, ¿qué está sucediendo ahí afuera? Le dice a la mente dice, esto es un caos. Me han quitado mi trabajo, he perdido mi dinero, he perdido el trabajo, me abandonó mi hijo, porque seguimos pensando de que todo es propiedad, porque seguimos en el apego. Pero bueno, mil respetos a esas personas que viven así y se impactan mucho. Es que me dejó mi novio y ya entonces no camino, ya no puedo caminar y empieza realmente a no caminar. Esto lo conocí en persona, estos hechos. O sea, el cuerpo está pendiente de lo que tú reportes y te crea, lógicamente, un desajuste porque quiere salir de esa realidad que estás viviendo. O te genera un problema de salud como mecanismo de protección para sacarte de la realidad y se muere fácil. Entró en depresión después de que lo dejó el novio, ya no volvió a hablar. Ahí sí le creo, porque vives en el mundo de la inconsciencia. Pero si vives en lo que te estoy explicando, que es una maravilla, conociéndote cómo funcionas como campos energéticos, todo lo que tú observes lo puedes realmente modificar. Si hay un comportamiento inadecuado, lo puedes modificar. Estás creado a imagen y semejanza. Esto es muy claro. No necesitas intermediarios para que las cosas se modifiquen. Eres tú que asume la responsabilidad de entender, de vivir, de experimentar, porque esto no se trata de habla bonito, pero eso no es imposible. No, se trata de experimentarlo, mi querido amigo. Empieza a hacer el ejercicio de la conciencia. El pensamiento consciente es el pensamiento de la creación. Empieza a expresarte y a vivir como lo que eres, no como lo que te inventó tu papá, tu mamá, el sistema político, económico, que la gente se identifica con un gremio político y asumen posiciones extremas y se pelean con el otro. Este es un absurdo. Ahí sí veo un trastorno, realmente. Hay gente que no le habla al otro porque no piensa igual. Tiene que pensar igual para ser compinche mío, y ahí sí le veo que está metido en un trastorno. Yo no necesito sino comprender de que yo sencillamente puedo ser un ser que se conoce, que se descubre. Cualquier pensamiento es una emisión de una frecuencia. Cualquier pensamiento es una información que se envía al cuerpo. Hay una relación bilateral. Todos vivimos en la diferencia. Tienes que aprender a vivir en la diferencia, porque la interpretación que el mundo le está haciendo a la realidad va acorde a sus programas. Pero si tú no vives en programas, sino que tú vives en conciencia, no tienes sufrimiento, no tienes apego, no tienes estrés, vives en alegría, en tu esencia real.
No es una cosa imposible, mis queridos amigos, lo que estoy hablando. Es algo de práctica. Sé que es poco a poco. Observarse, porque yo soy el observador de mi realidad construida. Y tú tienes que convertirte en el observador del observador. Obsérvate a ti mismo. No juzgues a nadie. Obsérvate a ti mismo qué estás haciendo en tu vida. Y tú sabes que puedes y debes modificar cosas que te están haciendo daño. El inconsciente dice, eso es muy difícil dejar eso. Para mí el dejar de fumar eso es muy difícil. Eso es inconsciencia sustentada y fundamentada. Para mí dejar de comer grasa, eso es muy difícil. Para mí dejar una relación tóxica que me golpea a mi pie, eso es muy difícil. Pues sencillo, mil respetos, está en su inconsciencia, apenas está en el proceso de pasar a un segundo escalón. Hay gente que le cuesta decir sí a lo que es sí y no a lo que es no. Y hay gente que le cuesta aceptar vivir en la diferencia. Solamente los que no juzgan, los que no tienen apegos, los que entienden que estamos de paso, los que aprenden a asumir una responsabilidad en sus acciones, en su pensamiento, sus sentimientos y sus acciones, no van a tener enfrentamiento con nadie. Con nadie. Que le hablan de la izquierda, que le hablan de la derecha, que le hablan del torcido, que le hablan del centro. No tiene. Entiende que eso es realmente una construcción social, política y económica, pero no es nuestra identidad. Voy a hablar las cosas como son. La gente que se identifica con un movimiento, pero en la realidad el líder nunca, absolutamente nunca va a tener contacto contigo, al que tú estás avalando. Entonces, ¿por qué más bien esa energía no la utilizas en tu propia administración y gerencia de sí mismo? De sí mismo. Es muy importante vivir en la diferencia. No enfrentarse con nadie por una opinión. Pero hay gente que se descompone. Hay gente que, uy, no, es que me habló lo contrario y lo quiero agredir, golpear. Eso sucede. Ya no le escribe en el chat y pum, pum, pum. Ya no voy a hablar con él porque habló lo contrario. La realidad es neutra, mis queridos amigos. No es ni de la derecha ni de la izquierda, sino que es neutra. La realidad es neutra. Y la construcción de tu realidad en los programas que tú tienes. Si tú desaprendes para aprender, empiezas a vivir. Si tú empiezas a limpiar esa cabeza, empiezas realmente a asumir la posición que es un ser de espiritualidad. No hablo nada religioso. Espiritualidad es un ser consciente, energético, inteligente. Esto es, ni es un trastorno mental. Es que, y a mí me lo dicen, Absalón, es que es muy raro, hermano, muy raro. Yo le digo, ¿por qué soy raro? Es que usted no bebe, hermano. Es que usted no consume estas cositas que nosotros consumimos. Es que usted no sale a meterse así de la noche a la mañana en ciertas cositas que uno hace tradicionalmente, que uno sabe que no son buenas, pero uno se mete. Eso es muy raro, tener ese control es muy raro. A eso le llaman trastorno. Lo siento, pero no es un trastorno. Es un control, es una conciencia, es un conocimiento, es una alegría, es una experiencia, es una sabiduría. El poder yo tener el control de mi vida, de mi coche de vida y darle los cambios a ese coche cuando yo lo necesite. Eso no es trastorno de personalidad o desrealización o extraño, porque mucha gente me ve como extraño, pero yo no soy ningún extraño, soy una persona totalmente alegre. Entonces espero que esto de trastornos no los encajen en las personas con conciencia, por favor. Ni lo vean raro, porque es el 1% y el 99% siguiendo lo mismo de siempre, enfrentándose, insultándose, matándose por una casa, por un coche, o diciendo esto es mío, este asiento es mío, esta casa es mía. Dejan de hablarse y desperdician su vida. Nada les pertenece, mis queridos amigos. Todo es prestado. Aprendan a disfrutar lo prestado, porque todo es prestado. Todo, incluyendo su propio cuerpo. Pero tú estás en comisión y eres un ser de luz y tienes que empezar a despertar y a no confundirte.
Un abrazo para todos y lo digo con mucha alegría. Que Dios los proteja. Hasta luego.